asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Si del firmamento se borren las estrellas, sé que a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Si del firmamento se borren las estrellas, sé que a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has
Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que es encontrarnos, ¿sí? Tener este tiempo, este medio de relacionarnos. Y sería bueno, ¿sí? Que nos escribieran, que nos comentaran, saber de ustedes, ¿sí? Tal vez, si usted es una persona que tal vez no nos conocemos todavía por esto de personalmente, tal vez, pero nos estamos conociendo por este medio y tal vez usted está escuchando y nosotros no sabemos ni siquiera que está ahí, pero si usted quiere, si le gustaría, ¿no? Puede escribirnos un mensajito. ¿Sí? Acá hay personas que van a contestar su mensaje y lo van a ayudar, ¿sí? Y tal vez simplemente para saber, para conocernos, para saber que usted está ahí, ¿sí? Para saber su nombre, ¿sí? Simplemente y empezar a tener un contacto, ¿sí? Y acercarnos. O sea, tal vez usted es una persona que está o por YouTube o por Facebook, ¿sí? O tal vez por la radio o tal vez por la página, ¿sí? Bueno, en algún lado donde usted esté, queremos conocerlo, queremos saber, ¿sí? Y tal vez usted dice, pero ya me conocen, pero no sabemos si estás presente. Entonces nos gustaría saber al menos, ¿sí? Y si no puedes mandarnos por Facebook, bueno, estás por WhatsApp también, escribinos un mensajito en Iglesia 100%, ¿sí? O envíanos a alguien que sabe eso, o tienes un contacto, envíanos un mensajito, decirnos, hola, buen día, acá estoy, ¿no? Y así podemos relacionarnos. Aleluya, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar en contacto. Bueno, la semana pasada, ¿sí? Estuvimos viendo esto de la gracia de Dios nos ayuda o hace liviana la misión, ¿sí? ¿Sí? Es como que si nosotros colocamos lo que Dios nos ha llamado a hacer primero, es como que todo lo demás se ordena, ¿sí? Ordenamos la vida y esto es muy importante. Y esta mañana vamos a ver en capítulo número 16, ¿no? Versículo número 16 en adelante, ¿sí? Cómo la gracia de Dios salva en medio de la oposición, ¿sí? Y de la injusticia, ¿sí? Hay veces que nosotros pensamos y tenemos como la idea, ¿sí? De que este tema del evangelio o la salvación tiene que ver con básicamente con estados, vamos a decir, de mejoría. Cuando digo mejoría, simplemente económica, simplemente financiera, con una mejoría en la salud, con una serie de mejorías, ¿no? Vamos a decir así, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que en realidad este tema del evangelio tiene que ver básicamente con una palabra, ¿no? Que se va a mencionar acá y que tiene que ver con la salvación. Así que la clave de todo está en eso, y eso es algo muy, pero muy importante. Así que vamos a leer el versículo número 27, ¿sí? Hasta el 32 como lectura, ¿sí? Para poder identificar esta mañana. Dice la palabra, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿No? Qué tremendo, ¿eh? Así que vamos a mirar esta mañana esto que
en esta palabra, ¿sí?, cómo la gracia de Dios salva en medio de la oposición y de la injusticia. ¿Sí? A veces, como decíamos, nosotros pensamos que el Evangelio es como que te facilita todo y hace todo fácil, ¿no? Y como que no te va a haber ningún tipo de oposición, ¿sí? Y la salvación normalmente tiene que ocurrir en un ambiente de campaña evangelística, ¿sí?, o en una reunión así súper elevada, ¿sí?, y en una reunión así donde, bueno, estamos como en un culto, pero acá vamos a ver cómo es realmente este tema de la salvación. Pero vamos a ver primero cómo hay oposición, ¿sí? O sea que la prédica del Evangelio en sí tiene oposición, ¿no? Y acá vamos a ver esta palabra entonces, cuando dice en el versículo 16 que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, acá vamos a ir viendo algunas cosas. O sea, ellos iban a la oración, ¿sí?, y les sale al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. En realidad en el griego no dice una muchacha, sino una esclava, ¿sí? O sea, era una esclava que se dedicaba a la adivinación y la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Recuerden esta palabra, daba gran ganancia a sus amos. ¿Cuál es el problema básico de muchas cosas que tienen que ver con las cuestiones de la religión? Tienen que ver con lo económico financiero, ¿sí? Y acá es cuando uno va a ver, ¿sí?, cómo es este movimiento. Este movimiento tenía que ver, fíjense ustedes, no que le daba ganancia, sino dice le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjense ustedes lo que ellos tenían, ¿sí? Tenían una esclava, una chica, la habían esclavizado, ¿sí?, y la colocaban a adivinar. Esto eran los romanos, ¿sí? Estamos hablando de acá, ¿sí?, de una colonia romana, y los romanos estaban haciendo este tipo de cosas. O sea, ellos, de una manera, lo que habían hecho era, ¿sí?, comprar o obtener una persona que les diera ganancia. Y esta era la manera de obtener ganancia. O sea, que obtenían ganancia porque mucha gente iba a la adivina. Bueno, y ella le sale al encuentro, ¿sí?, a los que iban a la oración, ¿sí? Recuerden ustedes, habían predicado el Evangelio, Lidia se había convertido con toda su casa, y dice la palabra, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjense ustedes que parecía una gran ayuda, la ayuda de la divina, ¿sí? Parecía una gran ayuda, ¿sí? Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ¿sí? O sea, ella reconocía en esto, en Pablo y en Silas, ¿qué reconocía? Reconocía personas que estaban predicando de parte del Dios Altísimo, ¿sí? Y esto, ¿sí?, parecía algo positivo. Incluso más, ella decía, ¿quiénes os anuncian el camino de salvación? Bueno, esta es una manera también de controlar la situación, ¿sí?, desde esto de ser la primera, o sea, vamos a decir así, estaba dando la primicia, era el diario que daba la primera noticia, ¿no?, y daba la primera noticia de lo que estaba pasando. Y eso también a ella le daba un espacio, le daba un lugar de privilegio, ¿sí?, frente a lo que podía pasar con Pablo y con Silas. O sea, de alguna manera ella estaba utilizando un don de adivinación, una claridad de adivinación, ¿sí?, una facultad de adivinación para, ¿sí?, estar en el primer lugar. Entonces, el apóstol Pablo, ¿sí?, lo hacía, dice, por muchos días esta persona, dice, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. O sea, toda esa capacidad de adivinación
se terminó. ¿Sí? Se terminó porque la autoridad del Señor Jesucristo es mayor que el espíritu de adivinación. Y entonces acá es donde se va a producir la primera oposición. Hay una oposición espiritual, que si nosotros no distinguimos la oposición espiritual, nos va a costar muchísimo poder ayudar a las personas. Porque es como que el espíritu de adivinación se colocó arriba, ¿no? Es como que se colocó en lo alto, vamos a llamarlo así, y desde esa altura estaba gobernando y aún dirigiendo a Pablo, a Silas, a Timoteo. Entonces lo que tenía que tener cuidado era con esto. Entonces Pablo llega a un punto donde le molesta. O sea, esa molestia no es que está molesto en el sentido de decir está enojado porque alguien habla. No, no. Lo que pasa es que era alguien que estaba obstaculizando la prédica del evangelio, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos entonces entender cuándo hay un obstáculo espiritual a la prédica del evangelio. Alguien se está apoderando del mensaje, ¿sí? Esto es lo que estaba pasando. Entonces, cuando Pablo echa fuera el espíritu, se termina el dominio. Pero cuando se termina el dominio, aparece otro tipo de oposición, ¿sí? Acá en el versículo número 19 al 21, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno entra en acción y rompe con el poder espiritual? Te encontrás con que el poder espiritual también está basada en la voluntad de las personas. Fíjense ustedes, dice versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. O sea, ¿qué pasó? El apóstol Pablo echó fuera un espíritu, pero el echar fuera un espíritu genera en la realidad, genera en las personas cambios. Y ese cambio, en este caso, fue que ellos dejaran de percibir ganancias. Bueno, y esto era algo terrible para ellos, ¿sí? Porque imagínense ustedes, nosotros diríamos, pero qué bueno, si una chica que vuelve a ser libre, ¿sí? Esta gente que está bajo todo este tema de la adivinación está terminando, ¿sí? Pero había algo de por medio y que siempre está dado en todos los temas, en la trata de personas, en la droga, en el alcoholismo. En todo esto hay alguien que gana plata. Si todos los vicios y todo lo que tiene que ver con cuestiones espirituales, de adivinación, de brujería, de hechicería, finalmente alguien gana dinero, ¿sí? Y esa ganancia, ¿sí? ¿Sí? Como dice, genera inmediatamente una actitud de una pelea, ¿sí? Una fuerza que se levanta para destruir. O sea, hace cambios dramáticos en la realidad y se acaba la fuente de la ganancia. Entonces dice acá, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, y presentándole a los magistrados dijeron, fíjense lo que dicen, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, ¿sí? O sea, esta idea están produciendo una revolución en nuestra ciudad. Están cambiando, ¿sí? El versículo 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que están diciendo en el fondo? ¿Sí? No queremos ningún cambio. No queremos ningún cambio. Lo único que nos interesa a nosotros en todo esto es la plata, ¿sí? Y pasarla bien y vivir bien. No nos interesa la verdad, no nos interesa la vida espiritual, no nos interesa nada, ¿sí? Lo único que nos interesa es el dinero. Y el Señor habló sobre esto cuando habló sobre el Dios Mamón, ¿sí? Lo único que le interesa a la persona es el dinero. Y esto genera una pérdida espiritual. Bueno, y ahora vamos a ver cómo esta adivina que estaba diciendo y hablando sobre quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Se acuerdan ustedes que decía? O sea, ella se anticipaba a algo, pero en realidad a ninguno de ellos les interesaba la salvación.
Por lo tanto, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, este tema de la salvación va más allá, justamente tiene que ver con ser salvos de las ambiciones muy profundas, personales, ¿sí? Que las personas tienen, ¿sí? Muchas veces tienen en su corazón y tienen en su vida como prácticas, ¿sí? O sea, es muy, pero muy importante empezar a entender esto de la salvación, ¿sí? Dice la palabra acá, cuando dice, enseñan costumbres, ¿sí? O sea, ¿qué estaban cambiando? Les querían cambiar los hábitos, dicen ellos. Fíjense, esto es algo muy fuerte, porque el hábito de adivinar, ¿sí? ¿Qué les proveía a ellos? Ganancia, ¿sí? Pero a la vez proveía una serie de cosas que era control sobre la ciudad, control sobre la gente, ¿sí? Cuándo iniciar qué cosa, cuándo desactivar qué cosa. Había todo un control sobre las personas. Entonces nosotros también tenemos que entender que la salvación también genera que las personas, ¿sí? También se liberen en el corazón de la esclavitud del temor. ¿Vieron ustedes? El apóstol Pablo dice, para que no estén otra vez en temor, ¿sí? Muchas veces nosotros también estamos atemorizados a causa de ¿qué cosa? De las costumbres de una ciudad o de las costumbres, ¿sí? Y hemos entrado en esas costumbres y también nos afectan. Entonces la salvación tiene que ver con romper con las costumbres, ¿sí? Dice la palabra que acá se agolpó el pueblo en contra de ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, ¿sí? Yo quiero que ustedes pongan atención acá, porque Pablo y Silas no eran esclavos, ¿sí? El azote con varas era para los esclavos, ¿sí? Y los magistrados, dice, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. El azote con vara era uno de los castigos más fuertes y el que dolía más, el que causaba más dolor, era el castigo con vara y se dejaba exclusivamente para los esclavos. Pablo y Silas no eran esclavos, pero fíjense ustedes, lo que movilizó el castigo fue que un espíritu salió de una persona y dejó de dar ganancia a sus amos. Así que pongamos atención, porque también el evangelio tiene que ver con esto, o sea, rompe con las costumbres, ¿sí? Rompe con lo que están habituados y después viene la respuesta, y en este caso viene una respuesta de los magistrados, dice que le ordenaron golpearlos, azotarlos con varas, y después de haberlos azotado mucho, y yo quiero que pongan atención, porque ¿cómo se levanta la oposición? La primera oposición es espiritual, la segunda oposición es humana. Recuerden ustedes esto, la segunda oposición es humana, y los azotaron mucho con varas. Dice que el azote con vara era tan terrible, dicen que incluso cuando después que eran azotados, las personas, dice que cuando las iban a curar, dice que la curación de esas heridas con varas era tan dolorosa como el azote con varas. O sea, el mismo azote y después curarlo era tan terrible, así que a Pablo lo golpearon más todavía. Y dice la palabra, los echaron en la cárcel. Fíjense ustedes, los echaron en la cárcel, no le curaron las heridas, nada, los echaron en la cárcel, ¿sí? Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, que no haya para ellos salvación, no haya para ellos oportunidad, no haya oportunidad de nada. Los echaron ahí. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjense ustedes, les aseguró los pies en el cepo, ¿sí? O sea, los dejó inmovilizados. Bueno, y ahora, acá es donde vemos entonces, tenemos la oposición espiritual, tenemos la oposición humana y tenemos la reacción de la disciplina humana
para corregirnos. ¿Qué es lo que quiere corregir el ser humano del otro ser humano y por qué lo va a hacer con la cárcel y con los azotes? ¿Por qué? Porque es una forma de intimidación. ¿Sí? Esa forma de intimidación nos quiere decir que ellos tienen autoridad sobre el cuerpo. Y el Señor ya lo decía en los evangelios, decía, no teman a los que pueden dañar el cuerpo, ¿sí? Más el alma no pueden hacerle nada, pero al cuerpo sí, pero no al alma. Ahora, miren acá lo que pasó en este lugar. En medio de toda esta oposición espiritual, con varas, con azotes, ¿sí? Con dolor, con sufrimiento, con estar en el cepo, colocados los pies en el cepo, ¿sí? Las manos estaban con cadenas, ¿sí? Como si fueran los presos más peligrosos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaban en realidad los otros? Buscaban que le devuelvan el espíritu de adivinación. Eso era en realidad lo que querían. Ellos querían el espíritu de adivinación. Como el espíritu de adivinación fue echado afuera por la autoridad de Cristo Jesús, que es la mayor autoridad que hay. No hay una autoridad mayor que la de Cristo Jesús. Ahora miren, ¿cómo responden Pablo y Silas a lo que les pasa? ¿Cómo responden Pablo y Silas al azote con varas? ¿Cómo responden Pablo y Silas a meterlo en la cárcel de más adentro? ¿Sí? Pareciera que la cárcel tenía como un desnivel hacia el fondo, ¿sí? Y era como más oscuro, ¿sí? Era como el castigo pareciera máximo del preso, que lo metieran en una cárcel más profunda, más oscura. Y ellos, dice la palabra, dice acá versículo número 25, ¿sí? Vamos a ver acá cómo se produce la salvación acá, ¿sí? Dice la palabra, pero a medianoche, ¿sí? Después de haberlos castigado y haberlos disciplinado, ¿sí? Ellos a medianoche, dice, orando Pablo y Silas. Fíjense ustedes, y acá es donde se distingue, por eso esta mañana, esta prédica, ¿sí? Que parece sencilla y pareciera que estoy diciendo lo mismo, pero no estoy diciendo lo mismo de siempre, estoy diciendo algo que si usted esta mañana lo capta, usted puede desatar un montón de cosas, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? ¿Sí? Estoy hablando que hay un nivel espiritual o la vida del espíritu, o sea, hay cuerpo, hay alma y hay espíritu, ¿sí? El espíritu supera, ¿sí? Los niveles de lo físico. Fíjense ustedes, ellos estaban ahí en la cárcel, ¿sí? Con todos los azotes, y como les decía, los azotaron mucho, y ese azote con varas, dice en la historia, los esclavos se desmayaban recibiendo los azotes, o sea que eran azotes muy dolorosos, muy fuertes, insoportables, insufribles, y el apóstol Pablo, con todas las heridas, fíjense, él empezó a cantar junto con Silas, empezaron primero a orar. Fíjense, entonces el espíritu, y esto es lo que el Señor también decía, ¿sí? Que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. O sea, esta mañana, ¿qué es lo que yo quiero decirte? ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? ¿Sí? Que hay algo superior, ¿sí? Esto que muchas veces hemos dicho, cuando yo me estoy cayendo, cuando nada me puede sostener, cuando estoy tirándome al abandono total, cuando me estoy tirando como en un precipicio sin fondo, ¿sí? Cuando estoy tan desanimado, tan cansado, tan cargado, tan abatido, que ya no puedo más y digo, no voy a poder, ahí es cuando puedes, ¿sí? Esto es lo que estaba haciendo Pablo y Silas. ¿Quién estaba ayudando a Pablo y Silas? ¿Quién estaba sosteniendo a Pablo y Silas? No eran ellos mismos, es el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios que va a tomar a Pablo y a Silas. Recuerden, en medio de todo ese cansancio, ese agotamiento de haber recibido todos esos azotes, ellos de alguna manera el Señor los está levantando, los está tomando. Primero les da fuerza para orar, ahora les da fuerza para cantar. Fíjense ustedes,
una persona puede cantar después de ser azotada? Después no tiene fuerza. ¿Y de dónde salió esa fuerza? Vino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma nuestra vida y nos lleva más allá de todos los niveles que nosotros conocemos de resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es el poder del Espíritu Santo. Cantaban himnos y los presos los oían. Esto significa que pudieron levantar la voz. Cantaban como aquellos cantantes líricos. Cantaban como aquellos cantantes que tienen una fuerza y una potencia total. Los oían los presos. Estaban en la cárcel de más adentro y lo oían los presos. O sea, esto significa que cantaron por un largo rato y tuvieron fuerza para hacerlo. ¿De dónde vino la fuerza? Del Dios que sostiene todas las cosas. Y entonces sobrevino de repente, versículo 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y acá viene la intervención divina. ¿Sí? Acá hay una intervención divina donde la gracia de Dios, fíjense ustedes, sostiene ¿a quién? A los instrumentos. ¿Quiénes son los instrumentos? Pablo y Silas. La gracia de Dios sostiene en los instrumentos. La gracia de Dios les da fuerza a los instrumentos. Pero ahora Dios interviene, ¿sí?, sobre la tierra, interviene sobre la cárcel. Dice la palabra que vino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se sacudían. Era como que Dios le estaba diciendo: vamos a sacudir, ¿sí?, la cárcel, vamos a sacudir este lugar, ¿sí?, lo vamos a sacudir. ¿Y cómo sabemos nosotros que no era un terremoto casual? Porque podríamos pensar esto como un terremoto casual. Bueno, ocurrió justo cuando Pablo cantaba. ¿Cómo sabemos nosotros? Por lo siguiente: y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién hizo eso? ¿Sí? Usted puede tener un terremoto, pero las cadenas no se le van a soltar. ¿Sí? No se le van a soltar. ¿Sí? Porque las cadenas no están... No hay cadenas que se sueltan con los terremotos. Las cadenas siguen ahí. ¿Sí? Se pueden cortar alguna, pero a todos se le soltaron las cadenas. ¿No? Algo pasó, algo Dios estaba haciendo con ese era un terremoto espiritual. Entonces lo que tenemos que entender también es que cuando nosotros estamos haciendo la misión de Dios, cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó, ¿sí?, Dios mismo está con nosotros para ayudarnos. Por eso que es tan importante que entendamos cuál es la misión de nuestra vida, qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer y qué es lo que estamos haciendo nosotros con eso. Al instante se abrieron y todos se soltaron. Y dice, y acá hay algo terrible: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar? Por algo muy sencillo, ¿sí? Porque lo iban a agarrar a varazos. Le iban a dar el castigo de la vara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había fallado como un soldado, como un carcelero, había fallado a su deber. ¿Y qué le iban a hacer? Lo iban a azotar con varas. ¿Sí? Porque así se azotaba al hombre o a la persona que fallaba en su trabajo. Incluso hubieron soldados en otras épocas que fueron azotados de esta manera con varas en el Imperio Romano. Entonces el hombre se iba a matar. ¿Para qué voy a pasar por tanto sufrimiento si ya está todo perdido? Y yo quiero que ponga atención a eso, porque este hombre tenía esa idea, tenía la idea del suicidio, tenía la idea de terminar con su vida, tenía la idea de se acabó todo, se terminó todo, ¿sí? Pero ¿quién estaba ahí? Ahí estaba la gracia de Dios. Pongan atención acá y dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que había pasado con Pablo? Por medio de la alabanza, por medio de la oración, los presos habían estado tocados. Algo había pasado en el corazón de ellos, porque Pablo y Silas oraban a gran voz y cantaban a gran voz. Todos oían. Entonces, ellos tenían una impresión, había una impresión en el alma de todos
de que Pablo y que Silas eran personas especiales y era de verdad personas especiales. Fíjense lo que dice acá esta palabra. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fíjense, no es solo la salvación espiritual, sino que ahora, ¿qué viene? La salvación de flagelarse, de autodolerse, ¿sí? De infligirse el suicidio. Y dice la palabra entonces, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro. Yo quiero que usted entienda algo, ¿sí? Pidiendo luz, o sea, había oscuridad, había una oscuridad total, ¿sí? También, recuerde esto, oscuridad total, ¿sí? Donde hay oscuridad total, hay gracia de Dios, hay salvación. Dice la palabra, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjense ustedes lo que pasó, se postró. Fíjense, ¿qué tiene que postrarse el carcelero? El carcelero vio cómo les golpeaban, el carcelero vio lo que pasaba, los recibió con todas las heridas. Pero de alguna manera, la impresión del carcelero, ¿cuál era? ¿Cuál era la impresión? Ver a esos hombres cantando a medianoche. Ver a esos hombres orando a toda voz, levantando toda su voz para poder estar delante del Señor. Y él estaba impresionado por eso. Estaba impresionado. Fíjense, estaba impresionado que no habían huido, que no habían salido corriendo a escaparse, sino esperaron, estuvieron tranquilos, estaban en paz, no buscaban su libertad. ¿Sabe lo que buscaban? La gracia de Dios, la oportunidad de Dios con ellos. Esto es tremendo, es tremendo. Ahora miren esto. Temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hombres heridos, un hombre entero, un hombre completo, temblando de miedo, porque está viendo que hay hombres acá diferentes. Y esto es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Una vida distinta, una vida basada no en que nos vaya bien, no en que todo salga bien, ¿sí? Sino que el evangelio del reino se propague, que la misión se haga. Miren lo que pasó acá ahora. Y sacándolos, los sacó, él los sacó, del fondo de ahí, los sacó. Y les dijo, señores, fíjense cómo los trató. Señores, ¿sí? Cuando le dijo eso, no es como cuando nosotros decimos Señor en el día de hoy. Señores, le estaba reconociendo un grado de elevación, le estaba reconociendo un grado de dignidad. Ustedes tienen una dignidad, ustedes son personas especiales, eso es lo que le estaba diciendo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y acá es donde entra esto de la salvación. ¿Sí? Hermanos, amigos, lo más importante de todo es la salvación. Es que de alguna manera seamos salvos. ¿Salvo de qué? Bueno, en este caso este hombre necesitaba ser salvo de su pequeña visión que él tenía sobre las personas. ¿Sí? Esta visión que él tuvo incluso más, él de propia voluntad, los colocó a ellos en un cepo, los metió en la cárcel de más adentro. Fíjense ustedes, él se iba a suicidar, él estaba en oscuridad, él estaba en dolor, ¿sí? Él estaba en un estado de angustia. Y él dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Ser salvo, o sea, que todo esto cambie, que yo no siga siendo la misma persona. Sálvenme de mis costumbres, sálvenme de mis hábitos, sálvenme de este espíritu de adivinación, sálvenme de ser un carcelero, sálvenme de toda esta situación en la que yo estoy metido, sálvenme. Quiero ser otra persona, quiero romper con las costumbres, eso es lo que estaba diciendo. Quiero romper con todas mis costumbres, quiero cambiar. ¿Sí? Y acá es donde entra esto que dice la palabra, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta clave, ¿sí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fíjense, cuando le dice esto, le dice, para ser como ustedes son, ¿sí? No con las varas, no con el castigo, sino esa capacidad que ustedes tienen de enfrentar la vida,
esa capacidad con la que se enfrentan al dolor, con la que se enfrentan a la oposición, con la que se enfrentan al espíritu de adivinación, con lo que se enfrentan, ¿sí?, ante los magistrados, con lo que se enfrentan frente al castigo, a la disciplina, esa capacidad. Yo quiero ser salvo de lo mío, quiero ser salvo de lo aprendido, quiero ser salvo de lo que he recibido. Denme lo que ustedes tienen. Y dice la palabra, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, esto la iglesia evangélica lo ha tomado como una promesa, ¿sí? Pero yo quiero decirle esta mañana que para este hombre no fue una promesa, sino inmediatamente, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bueno, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, esto no fue una promesa, serás salvo tú y toda tu casa algún día. No. Serás salvo tú y toda tu casa. Cree ahora y vamos para tu casa, que todos se convierten al evangelio. O sea, fue inmediato, ¿sí? No fue, por eso decimos, no fue una promesa, fue una consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue una consecuencia? ¿Por qué fue una consecuencia? ¿Sabe por qué fue una consecuencia? Por lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Estos hombres, con el dolor, con el castigo encima, con las heridas abiertas, porque después vieron ustedes que les curó las heridas. Con esas heridas, este hombre los había metido en el cepo más adentro, o sea, los había impedido el movimiento, no podían curarse, no podían protegerse, no podían ponerse en una posición cómoda, pero en esa posición total de incomodidad empezaron a orar a viva voz, empezaron a cantar, a alabar al Señor, todos los empezaron a oír, ¿sí? Y de repente vino un terremoto. Entonces, ¿qué es lo que dijo este hombre? ¿Qué es lo que era salvo este hombre? Era salvo de sí mismo, salvo de su dolor, salvo de aquella situación en la que él estaba de morir, salvo en esa situación de ver a esta gente sufrir. Era como que se producía en él una libertad tan grande, tan grande, tan grande, y era para su casa, y su casa lo recibió inmediatamente. Entonces, cuando pasa esto, es la gracia de Dios que salva en medio de la oposición, en medio de la injusticia. Acordate de esto. No querramos nosotros que todo sea ideal. Nosotros queremos tener situaciones ideales donde conversamos con una persona en un cafecito, ¿sí? En un sillón bien mullido, ¿no? Mirando ahí todo, ¿no? Y conversando en una conversación muy amable, gentil y cariñosa. Pero acá había uno que le sangraban las heridas. Había uno, ¿sí?, que tenía dolor. Y el otro era el que temblaba. Y el otro temblaba y decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Entiende lo que le digo? O sea, no busquemos más situaciones ideales. No busques más situaciones ideales. A lo mejor hasta con una trompada y con sangre en la nariz. Pero ahí vas a hablar del Señor. Y el Señor te va a ayudar. Y la gente se va a convertir a Cristo. Porque la salvación es algo que solo una persona que ha visto lo de Dios o ha sabido algo de Dios se puede dar cuenta inmediatamente que necesita la salvación. Así que lo llevó a su casa. Y toda su casa se salvó ahí mismo. Por eso yo digo que no es una promesa. ¿Sí? Y dice la palabra, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, ¿sí?, cuando apareció el día, los magistrados, ¿sí?, enviaron al alguacil a decir, suelta a aquellos hombres, a este carcelero. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz, dijo el carcelero. Váyanse en paz.
Pero Pablo les dijo después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo era ciudadano romano. Eso significaba que nunca podría haber sufrido el castigo con varas. Nunca. ¿Sí? Estaba prohibido que un ciudadano romano recibiera castigo con varas. No se podía hacer. ¿Sí? No había ninguna situación que excusara esta conducta de golpear a un ciudadano romano. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fíjense ustedes, les agarró miedo, porque si hacían esto habían infringido la ley. Pero fíjense lo que pasó acá, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Y entonces saliendo de la cárcel, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué priorizó? No su deber, no su derecho, no lo que él tenía como ciudadano romano de hacer valer su derecho. ¿Qué priorizó Pablo? Priorizaron la misión, priorizaron la gracia. ¿Qué priorizaron? Un hombre ha sido salvado, ¿sí? En ese lugar, un hombre, toda su casa fue salvada. Ya Lidia fue salva. Ahora era salvo el carcelero con toda su casa. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Priorizaron eso. Priorizaron eso. Nosotros también necesitamos empezar a priorizar ciertas cosas. La gracia de Dios. ¿Sí? Evaluemos eso. Valoricemos la gracia de Dios. Sobre toda otra cosa. ¿Sí? No valoricemos el dolor, no valoricemos si nos han golpeado, no valoricemos si nos han menospreciado, no valoricemos si se han reído de nosotros, si nos han dicho fanáticos, si nos han dicho sectarios, si nos han tratado mal, si nos han cerrado la puerta. No prioricemos eso. Prioricemos lo siguiente: hemos podido dar testimonio, hemos podido predicar el evangelio, alguien se convirtió, uno se convirtió. Fíjense ustedes, acá me asombra, solo la casa de Lidia y solo la casa del carcelero se habían convertido al Señor, porque no dice en ningún otro lugar que hubo otra gente que se convirtió. Solo el carcelero, solo por el carcelero ellos sufrieron las heridas, sufrieron los azotes. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice acá finalmente. Y entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pero ellos eran los azotados. Los que necesitaban consolación no eran ellos, ¿acaso? ¿No era Pablo y Silas, acaso? Bueno, yo creo que acá se nos está mostrando un camino claro y transparente. El que lleva el mensaje, el que lleva el mensaje en los pies. Bueno, hay pasajes en la Biblia que hablan eso. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, las de salvación. Qué hermosos que son los pies. Esos pies son los que traen consuelo. Sí, aunque vengan heridos, sí, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo. Mire, fíjense ustedes, esta es la clave de todo esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los consolaron y se fueron. ¿Por qué? Porque Lidia y toda su casa que se había convertido al Señor, ¿qué es lo que estaba viendo? Veía a Pablo y a Silas heridos y seguramente le agarró la angustia de verlos en el dolor, la angustia de la respuesta de los magistrados de su ciudad, la angustia y el dolor de verlos heridos. Pero los que consolaron a Lidia fueron los que estaban heridos. Hermanos, hermanas, si nosotros no estamos heridos en el alma, somos los que podemos consolar. Sí, dejemos esta mañana de ser los que nos consuelan y seamos los consoladores, seamos los que ayudamos a otros, los que sostenemos a otros, seamos aquellos, sí, que sufrimos, que padecemos, pero seguimos consolando, sí, como dice la palabra del Señor, sí, que vamos siendo consolados para consolar a otros, para ayudar a otros.
que esta mañana el Espíritu de Dios, que conoce tu corazón, que conoce tu vida, que conoce esta mañana por dónde estás pasando, ¿sí? Si te hirieron con varas, porque hay veces en la vida que no hace falta que nos hieran con varas, que no hace falta que nos den azotes, ¿sí? Pero a veces sentimos la pérdida del alma, sentimos que hemos perdido el alma. Tal vez te emborrachaste, tal vez te drogaste, tal vez, no sé, te peleaste con alguien, tal vez de alguna manera estás esperando algo terrible que te ocurra. Sí, dices, mi alma está perdida, estás como el carcelero, estoy perdido, no tengo nada para hacer. Pero si esta mañana escuchas la voz del Señor, si esta mañana te atreves a mirar a Cristo, si esta mañana te atreves a preguntarte, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sí, y vendrá sobre ti y sobre tu casa y tu familia salvación, un espíritu de salvación. Ustedes, padres, ustedes, hermanos, que están ahí, que se sienten perdidos, porque a veces nos sentimos perdidos, pero acude esta mañana a la cruz, acude al Cristo que tiene poder para salvarte, al Cristo que pagó el precio, que fue herido a azotes, que fue herido por ti, fue lastimado por ti, Él fue lastimado por ti. Así que esta mañana, solo por un carcelero, fíjense, y por una mujer llamada Lidia, estuvieron en una ciudad y fueron heridos y azotados por 2 familias, mi querido hermano, mi querida hermana. Y si esta mañana sientes que de alguna manera te han hecho sufrir, te han causado daño, decirle al Señor, Señor, usa este daño que ha sido en mi contra, usa este dolor que ha sido en mi contra y salva a los que están a mi alrededor. Oremos esta mañana. Señor, esta mañana oramos clamando. Oramos, Señor, ruego por la vida de las personas, ruego por aquellos, Señor, que están esta mañana escuchando la palabra. Y tal vez, Señor, no fueron lastimados, no fueron heridas de varas, pero sí han sido heridas en el alma. Y las personas se sienten perdidas, las personas sienten que están perdidos, que ya no pueden más, que su vida no puede más. Y se han sentido tan lejos, Señor. Señor, tal vez en esta mañana se han drogado, se han, Señor, emborrachado. Tal vez metieron la pata y dijeron, Señor, mi vida está perdida. Y tal vez como el carcelero han dicho, Señor, no merezco vivir, yo debo morir. Tal vez alguien está ahí en el filo de la destrucción. Está en el filo del dolor. Está en el filo de caerse profundamente. Está en el filo de destruirse. Está en el filo de suicidarse. Pero Dios mío, ese joven, ese hermano, esa hermana, Señor, esa persona que en alguna forma, en alguna manera ha oído la palabra esta mañana y se da cuenta de que un terremoto, una situación extrema le ha movilizado todos los cimientos de su vida. Una situación extrema, Señor, le ha demostrado que no tiene control sobre nada. Pero tené misericordia esta mañana. Por favor, Señor, te suplico que salves esta mañana. Padre, salva. Señor, salva. Salva, Señor, salva. Aquellos que son autosuficientes y han sido autosuficientes, pero hoy, justo es el día donde ya cayó todo eso.
un terremoto, algo pasó en sus vidas y vino sobre ellos y los destruyó. Padre, esta mañana, tenga piedad. Salva, Señor. Yo quiero pedirte esta mañana, salva a aquellas personas que se fueron, aquellos, Señor, que de alguna manera pensaron que iban a poder y podrían hacer todo lo que el mundo hace y tomar todas las decisiones a su forma y a su manera. Pero esta mañana está en el dolor, está solo, está sola, se quedó sin nada. Señor, esta mañana tenga piedad, tenga misericordia, tenga compasión. Señor, que esta mañana las personas puedan volver a ti, Señor. Señor, que aquellos que nunca fueron salvos, su alma sea salva y se den cuenta en este día de lo que es la salvación, porque la salvación es algo tan grande que nos aleja profundamente de caernos en lo más infernal, en el infierno más grande. Señor, que no caigan en el infierno, que no caigan en el dolor más grande, que no caigan, Señor, en la tristeza, en la depresión, sino esta mañana sean salvados. Sálvalos, sálvalos. Jesucristo, en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mientras tú estás ahí, mientras tú estás delante del Señor, mientras tú estás en este momento mirando al Señor, por favor, trae tu corazón al Señor. Como decía el apóstol Pablo, os rogamos, te ruego, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Él. Hay hermanos que piensan que la pelea es con nosotros, que ellos pelean con nosotros, pero no es con nosotros, es entre tú y Dios, pero Él salva. Yo estoy acá solo como un mensajero que también necesité un día de Cristo y sigo necesitando de Él. Él es tu salvación. Arrímate a Él esta mañana. Aleluya.